Recuerdo cuando estabas por Madrid, las noches que pasamos sin dormir, los abrazos, el sexo, los planes que hicimos allí. Recuerdo cuando estabas por Madrid, yo te comía besos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos y frescos días desde Madrid. Hoy nos vamos a ocupar del comportamiento esperado de la actividad económica en la Unión Europea para el año 2023. Cuando digo esperado me refiero al esperado por nosotros, por Bolsacaba. En primer lugar, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta una estimación de la cantidad de dinero que tienen los particulares lista para gastar. En este sentido, los economistas suelen referirse a la M2. La M2 es una estimación de la oferta monetaria que tiene en cuenta el dinero que hay en efectivo más el dinero que tenemos los particulares depositados en los bancos en cuentas corrientes a la vista, es decir, cuasi efectivo. Este es el dinero que está disponible para gastar. A mí me gustaría que ustedes se fijasen en la evolución de la M2 en los Estados Unidos. Tal y como pueden ver ustedes, la M2 se ha contraído en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? ¿Que los americanos no tienen dinero para gastar? No. Tienen dinero para gastar. Lo que pasa es que la cantidad de dinero que tienen para gastar se ha contraído. Tienen menos. Por lo tanto, debemos inferir que lo más probable es que el consumo también lo modere. Vamos a la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos el dato de la M3, que es una medida más amplia de la oferta monetaria, que tiene también en cuenta los depósitos ahorrados. Tal y como pueden ver, la línea negra representa que la tasa de crecimiento es positiva, pero esa tasa de crecimiento está cayendo. Si ahora tienen ustedes en cuenta, en vez de la M3, la M2, aunque no tengo el gráfico, veríamos que ha caído más, pero tiene tasas de crecimiento positivas. De tal manera que podemos decir que en Europa, podemos decir que el dinero que tenemos los europeos para gastar, en términos relativos, es mayor que el que tienen los norteamericanos. Volvamos al gráfico. También me gustaría que ustedes viesen la línea roja. La línea roja nos mide esa M3 en términos reales. Es decir, que la capacidad de compra de ese dinero que tenemos cuasi efectivo o ahorrado es menor. Este dato es importante porque hemos visto que como consecuencia de la pandemia hemos estado encerrados y hemos incrementado nuestro nivel de ahorro. Y además los gobiernos han dado subvenciones a la gente que más lo necesitaba. ¿Esto qué ha supuesto? Bueno, pues cuando hemos salido a la calle y se han desaparecido las restricciones, hemos gastado más dinero. Y esto es lo que ha causado un incremento de la inflación en un entorno monetario expansivo. Si ahora partimos de la idea de que esa cantidad de dinero que tenemos se va a contraer o está creciendo a tasas más bajas, debemos inferir que el consumo privado también se resentirá en el corto plazo y las presiones inflacionistas también cederán. Vamos al ciclo de crédito. Miren, hay un hecho muy importante que debemos de tener en cuenta en Europa. En Europa las empresas se financian fundamentalmente vía préstamo bancario, a diferencia de los Estados Unidos, que no es la fuente de financiación principal. Si nos encontramos que se está produciendo un endurecimiento de las condiciones que exigen los bancos para conceder préstamos, tanto en Estados Unidos como en Europa va a perjudicar más que en Estados Unidos, y esto debemos de tenerlo en cuenta. Quiero además que se fijen en este gráfico que recoge los préstamos concedidos por los bancos a las empresas alemanas. Pueden ver ustedes que en el mes de diciembre se ha producido una contracción, ha habido una caída enorme. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, ustedes me dirán, bueno, nos está indicando que en el mes de diciembre ha pasado eso, pero en el mes de diciembre habrá que hacer ajustes. Y yo les diría, llevan razón, pero si volvemos al gráfico se verán que esa tendencia ya venía de meses anteriores. Por lo tanto, yo creo, sin perjuicio de que lo vayamos confirmando con los datos que vengan en los próximos meses, yo creo que el ciclo de crédito ya ha alcanzado un máximo en Europa. ¿De acuerdo? Y lo ha alcanzado antes del máximo del ciclo de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Si los bancos endurecen los créditos, la gente, las empresas invertirán menos. Hablando de bancos centrales, ustedes saben que todos los bancos centrales hablan de inflación subyacente e inflación de los servicios. ¡Vamos a Europa! En Europa debemos de tener en cuenta que en la cesta que se tiene en cuenta para calcular la inflación, los servicios ponderan el 40%. Mientras que en Estados Unidos pondera el 60%. Luego no podemos transponer automáticamente la política monetaria de Estados Unidos a Europa. Primero, por lo que hemos dicho del mercado de crédito. Y en segundo lugar, porque la inflación de los servicios en Europa tiene menos fuerza, menos presión que en Estados Unidos. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero es que utilizan la inflación de los servicios por el componente salarial. Vale, de acuerdo. Pero tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que las presiones salariales en Estados Unidos han sido mayores que en Europa. Por lo tanto, no podemos transponer la política monetaria del FED a Europa. Hay que tener también en cuenta otro hecho, y me refiero a los retardos de la política monetaria. Cuando hablamos de retardos de política monetaria, queremos decir que desde que se aprueba una medida de política monetaria hasta que impacta plenamente en la actividad económica, transcurre un periodo de tiempo.
Y usted mira, bueno, ¿y cuál es ese periodo de tiempo en Europa? Vamos al Banco Central Europeo. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, ven ustedes que el impacto, el tiempo, está recogido en el eje de las abscisas, en el eje de las X. Ven ustedes que el efecto acumulativo máximo se refleja entre 9 y 12 meses. 9 y 12 meses. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés en julio, si calculamos 12 meses, 9 meses, nos vamos en torno al mes de junio-julio del año 2023, donde notaremos el efecto máximo en el crecimiento del PIB. Bueno, ¿y cuánto es en media suele impactar? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico elaborado por el propio Banco Central Europeo, el impacto es de menos 0,9% o menos 1,25%. Por lo tanto, será en julio de 2023 cuando veremos realmente el impacto, el efecto acumulativo sobre la economía de la política monetaria adoptada por el Banco Central Europeo, subida de tipo de interés y reducción del balance. Vamos a la inflación. Bueno, ustedes me dirán, bueno, es que la inflación es del 8%, José Luis, es normal que estén preocupados, vale, es normal que estén preocupados, pero es un dato pasado. Tenemos que ver los datos futuros, ¿vale? ¿Y cuándo se registra el impacto máximo en inflación de las medidas de política monetaria? Lo tienen ustedes aquí. El propio Banco Central Europeo dice que entre 9 y 12 meses. Luego verán ustedes que la inflación se resentirá, de acuerdo con estos estudios, en torno al mes de julio. Bueno, ¿y cuánto disminuirá la inflación? Bueno, están viendo ustedes que el impacto sobre la inflación de las medidas de política monetaria es menor que el impacto sobre el PIB, ¿de acuerdo? Tal y como pueden ver ustedes ahí en el gráfico, es menos 0,3, menos 0,4%. En mi opinión, yo lo que creo es que la inflación actual en la Unión Europea está en torno al 3% y que, de acuerdo con lo que acabamos de explicar, va a seguir cayendo para dirigirse a final de año a la zona del 2%. Si ahora nosotros nos encontramos que el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés, vale, de acuerdo, súbelos al 4, te doy 4,25%. Pero ahí está el máximo, porque tienes un 4,25 y con una inflación en el 3 que va a dirigirse al 2, estás provocando un efecto contractivo muy importante en un momento en que el ciclo crediticio se está girando y los consumidores van a reducir su consumo. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, en mi opinión, nos encontramos en Europa, primero, que ya hemos alcanzado los máximos de la inflación, el ciclo inflacionista ya ha alcanzado el pico, ¿de acuerdo? Y va a contraerse la inflación, y que el Banco Central Europeo, si sigue subiendo los tipos de interés, va a correr innecesariamente el riesgo de enviar a la economía europea a una recesión profunda. Esto es lo que hay, medítenlo, que pase buen día. Adiós, hasta luego.